Hola, mi nombre es Carmen Martínez Franco y vamos a ver los principios contables y la auditoría. ¿Cuál es el concepto de los principios contables existentes? Pues bien, la existencia de estos principios generales lo que contribuye es a objetivizar la información contable, estableciendo un conjunto de criterios que sean homogéneos y que sirvan de referencia a todos los profesionales. Con ellos cumplimos un doble papel. Por un lado, se clarifica el auténtico significado y representatividad de los informes contables y por otro lado, es un elemento unificador del pensamiento y de la práctica contable, contribuyendo a simplificar la interpretación del contenido de los informes. Estos principios han evolucionado a lo largo del tiempo en la práctica de la profesión contable. ¿Qué características tiene la información contable? Su objetivo es que es un instrumento para la toma de decisiones de los distintos usuarios, por lo que debe responder a las necesidades de cada uno de ellos. Además, se basa en unos estados contables periódicos. Hay que elaborar de forma periódica un balance de situación, una cuenta de pérdidas y ganancias, un estado de cambios de patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria, que se presentarán con una periodicidad mínima anual. Además, hay vigente un marco legal, una normativa a la que se deben aplicar los que desarrollen la contabilidad. Y además la información se presenta en términos monetarios, en euros corrientes, lo que implica el supuesto implícito de la estabilidad monetaria de la información contable. ¿Qué requisitos deben cumplir los estados contables periódicos? La identificación. Deben mostrar expresamente los datos de identificación personal y temporal de la información que contienen. Debe ofrecerse en el tiempo oportuno establecido por el ordenamiento jurídico. Deben presentar claridad, o sea, deben asegurar la adecuada utilización de la información contable por parte de los diferentes destinatarios. Deben aproximarse a un razonamiento. Deben respetar el requisito de economicidad. Es decir, que se tiene que tener en cuenta el criterio de coste-beneficio para decidir qué nivel de agregación o desarrollo van a tener ciertos datos. Además, el requisito de imparcialidad, que no haya distorsiones a favor o en contra de unos u otros usuarios. Y la objetividad, se deben elaborar mediante mecanismos de procesamiento que consigan que varios procesadores lleguen a los datos análogos. Y verificabilidad, información que sea susceptible de control y revisión tanto interno como externo. Los principios contables que vamos a ver a continuación tienen por objeto alcanzar la imagen fiel de patrimonio, situación financiera y los resultados de la empresa. Entendemos que la imagen fiel es la interpretación del marco económico en el que operan las empresas junto con las características y requisitos enunciados para la información contable deben desembocar en la imagen fiel de la actividad económica empresarial. Los principios contables que exige la normativa española y que se recogen en el Plan General de Contabilidad son 6. La empresa debe desarrollar su contabilidad aplicando obligatoriamente dichos principios y en caso de conflicto entre un principio u otro se debe aplicar aquel que mejor permita que las cuentas anuales expresen la imagen fiel. Vamos a ver primero el principio de empresa en funcionamiento. ¿Qué nos dice este principio? Este principio lo que hace es considerar que la gestión de la empresa tiene prácticamente una duración ilimitada, es decir, que va a permanecer en el tiempo, que no está encaminada su contabilidad a determinar el valor del patrimonio a efecto de una enajenación o de una liquidación. No, va a ser ilimitada en el tiempo. Luego tenemos el principio de devengo. El principio de devengo lo que nos dice es que la imputación, la contabilización de los ingresos y los gastos se debe hacer en función de la corriente real de bienes y servicios, que es cuando estos se devengan, cuando se producen, con independencia del momento en el que se produzca el cobro o el pago. El principio de uniformidad nos dice que una vez que adoptemos un criterio, lo debemos mantener a lo largo del tiempo y aplicarlo a todos los elementos patrimoniales. Y si hay un momento en el tiempo en el que se alteran los supuestos que nos hicieron elegir y adoptar ese criterio, debemos hacer constar en la memoria por qué se ha cambiado de criterio y justificarlo. Tenemos también el principio de prudencia, que nos dice que solo se van a contabilizar los beneficios que hayan sido realizados a la fecha de cierre del ejercicio. En cambio, por el contrario, cuando se trate de riesgos o pérdidas, debemos contabilizarlas en el momento en el que sean conocidas.
En cuanto al principio de no compensación, nos dice que en ningún caso podemos compensar las partidas de activo y pasivo o ingresos y gastos, sino que los tenemos que valorar separadamente cada uno de los elementos. Y el principio de importancia relativa nos dice que se puede admitir la no aplicación estricta de algunos de los principios, siempre que ello no produzca una significación importante y que no se alteren las cuentas anuales como expresión de la imagen fiel. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.